este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y sábados después del noticiero del mediodía. Tenemos cultos en nuestra iglesia ubicada en Colonia Los Naranjos, calle Felipe Ángeles, la última calle, y bajando donde está el asilo de ancianos, adelantito. Cultos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles para oración y estudio bíblico. Pues ahora, antes de continuar una serie sobre el tema ¿Cuál camino?, vamos a escuchar una pieza de música.
continuando una serie de mensajes con el título ¿Cuál camino? Para ayudarnos a hallar el camino de Dios a través de la palabra de Dios. El camino que nos lleva a Él y que nos lleva a la gloria con Él después de esta vida. Hay muchos caminos en el mundo, pero la Biblia presenta un solo camino para llegar a Él. El primer mensaje tocamos el tema, ¿cuál es su fundamento? Es decir, el fundamento de lo que usted cree. Y vimos que la Biblia es la única fuente suficiente para poder conocer a Dios en verdad. Hay muchas tradiciones de iglesias, de religiones, muchas enseñanzas humanas, pero una sola Biblia dada por inspiración divina de Dios mismo. En segundo lugar, ¿quién es el fundamento de la iglesia y también la cabeza de la iglesia? Y vimos que Jesucristo, solo Él, es el fundamento de la iglesia. Primero de Corintios 3, 11. Ningún otro fundamento, es Cristo, y también gracias a Dios Jesucristo es la cabeza única y suficiente de su iglesia. Pero ahora en tercer lugar tenemos otra pregunta: ¿quién puede ser su intercesor o mi intercesor? ¿Quién puede interceder por nosotros? Pues es reconocido y entendido, yo creo universalmente, que todo ser humano es imperfecto, que tenemos fallas, tenemos imperfecciones. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No estamos en una condición de perfecta inocencia, perfecta justicia, perfecta santidad, bondad y verdad delante de Dios. El ser humano ha pecado y hay una separación vasta, una distancia enorme moralmente, espiritualmente, entre el alma del hombre, del ser humano, y su creador Dios. Todas las religiones tienen este propósito, el propósito de reunir el ser humano, siendo pecador, con Dios su creador, que es santo, justo, sin pecado. El pecado ha hecho una división grande entre el ser humano y su creador, y las religiones tratan de reunir, reconciliar el pecador con su creador. De hecho, la palabra religión es una palabra compuesta. Re significa otra vez. Ligión viene de ligar o atar, religar. La religión es un esfuerzo, un intento de religar el alma del hombre pecador con su creador Dios, santo, perfecto, justo. Religión es religar o reunir, reconciliar el hombre con Dios. Y a través de los siglos, ¿cuántas religiones no han surgido con el fin de buscar maneras nuevas, diferentes, de poder volver a Dios? Cada cultura tiene su religión, y unas culturas tienen muchas religiones, con el fin de buscar la manera de volver a Dios y obtener su favor, de hallar su presencia en sus vidas, de hallar perdón y así reconciliación con Dios, de obtener paz con Dios, vida en Él o de Él aquí en esta vida y vida eterna después de esta vida. Y las religiones comúnmente presentan medios por los cuales uno puede acercarse a Dios. Se siente uno la gran distancia entre el alma y Dios debido al pecado. Se siente uno la culpa, su culpa, aún su condenación delante de Dios, su corrupción. Y siendo muy lejos de Él, sienten muy lejos de Él, pero a la vez quieren acercarse a Él. Es un dilema terrible en que todos estamos como seres humanos. Queremos acercarnos a Dios, pero no podemos, porque el pecado ha hecho una barrera entre nuestra alma y Dios. La barrera del pecado.
y su culpa, su corrupción, su condenación. Fíjese, esta culpa, corrupción y condenación queda en el alma y queda entre nuestra alma y nuestro Creador Dios. Y surge la pregunta a menudo dentro de nuestra alma, en todo el mundo, seres humanos piensan, ¿qué, o más bien, quién puede interceder por mí delante de Dios? ¿Quién puede llevarme a Dios? ¿Quién puede reconciliarme con Dios, religarme con Dios? Por eso buscamos religiones, para buscar esa paz, esa conexión con Dios, esa vida nueva y eterna en Dios. Por eso hemos puesto título en este mensaje, ¿quién puede ser su intercesor? ¿O quién puede ser el intercesor entre el ser humano y Dios? Bueno, hay muchas respuestas. Si fuéramos a otros países, pues siempre hay religiones entre los hindús, los budistas, los que siguen las enseñanzas de Confucio. Hay religiones por doquier en todo el mundo. Pero aquí en México, la respuesta común sería, al ser preguntado, si alguien hiciera esa pregunta, ¿quién puede ser su intercesor entre usted y Dios? Pues unos dirían los santos, otros dirían la Virgen, otros dirían el sacerdote y otros dirían el Papa. Pero esto no nos da una respuesta bíblica necesariamente. Lo que queremos saber es qué enseña la Biblia, quién puede ser su intercesor entre su alma y Dios para llevarte a Dios, para reconciliarle con Dios. Bueno, entonces vamos a nada más tocar una de estas respuestas, los santos. ¿Pueden los santos, como vamos a ver, son descritas aquí en el catequismo, ¿pueden los santos interceder por el alma de un ser humano delante de Dios o ante Dios? Bueno, en primer lugar vamos a hacer una definición de la palabra santo. Es aparte de la Biblia, pero también incluye la Biblia, es una definición general de la palabra santo. La palabra santo significa ser apartado, apartado del pecado, apartado del mundo, apartado de toda maldad, para Dios, apartado del pecado para Dios, o es decir, consagrado a Dios, dedicado a Dios, apartado del mundo y del pecado y consagrado a Dios. Es una cosa, una persona santa, es una cosa, una persona apartada del pecado y consagrada a Dios. Pero en segundo lugar, ¿quiénes son los santos en el sentido religioso, específicamente en la religión común aquí en México, que es el catolicismo? Y hemos tomado aquí una cita del catecismo de 1994, muy recién hecho este catecismo en 1994, la fuente oficial para la doctrina de la Iglesia. Muy bien, entonces, ¿qué dice acerca de quiénes son los santos? Okay, vamos a tratar de hallar la hoja en página 137. Aquí es la definición del catecismo. Ellos son los testigos que nos han precedido, nos han adelantado al reino de Dios, especialmente aquellos quienes la Iglesia reconoce como santos. Ellos contemplan a Dios, ellos le alaban a Dios y constantemente cuidan a los que han dejado aquí en la tierra, seres humanos todavía vivos aquí en esta tierra. Hablando de los santos, entonces hay aquí una referencia de un padre, Flaviano Amatuli, en su escrito, su libro. Él dice que los santos son personas que por algún mérito especial tienen algún
algún mérito especial, excelente santidad o ciencia eminente, y por eso ellos tienen el derecho de interceder por los hombres y ser ejemplos, pero también interceder por los seres humanos aquí en la tierra. Bueno, entonces la definición es que los que son santos están en la gloria, contemplan a Dios, cuidan a los que están aquí en la tierra, pero además, ¿qué hacen estos santos? Pues dice aquí, su intercesión es su servicio más exaltado en el plan de Dios. Nosotros podemos y debemos pedirles que intercedan por nosotros y por todo el mundo. Bueno, y también en página 138 dice acerca de los santos, por canonizar a algunos de los fieles. Canonizar es declarar oficialmente que uno es un santo. Por canonizar a algunos de los fieles, solemnemente proclamando que ellos practicaron virtud heroica y vivieron en fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad dentro de estos santos, dentro de la Iglesia, proponiendo que los santos son modelos e intercesores. Es el catecismo oficial de la Iglesia. Bueno, entonces vamos a dar un resumen entonces acerca de los santos. Son los que contemplan y alaban a Dios en el cielo. Ellos cuidan a los que están todavía en la tierra. Son modelos para seguir, siguiendo su ejemplo de excelencia en santidad o en bondad o en fidelidad a Dios. Son modelos. Número 4, interceden por los que todavía están aquí en la tierra. Como otro catecismo, el catecismo Baltimore dice que los santos interceden para obtener favores de Dios. Para obtener favores de parte de Dios. Ahora, este es según el catecismo el propósito de los santos. Pero ahora tenemos que ir más a fondo y ver qué dice la Biblia acerca de los santos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los santos? De hecho, yo he traído una Biblia católica hoy, una Biblia católica para que a veces las personas tal vez piensan, pero esta es tu Biblia. Esta no es nuestra Biblia, esta no es mi Biblia. Bueno, aquí es una Biblia católica que usa la palabra, como otras Biblias, usa la palabra santos, refiriendo a ciertas personas. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los santos? Vamos a leer aquí en la Biblia, una Biblia católica, capítulo 1, versículo 2. Una carta escrita a los creyentes en Corinto, la iglesia en Corinto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los fieles santificados por Jesucristo, llamados santos, y a todos los que en cualquier lugar que sea invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Aquí el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, llama a los creyentes fieles en Éfeso santos, en Corinto, santos. De hecho, Pablo comenzó muchas de sus cartas a las iglesias. Por ejemplo, la carta a los Romanos, Romanos 1:7. A todos aquellos que estáis en Roma, amados de Dios y santos. Noten en Efesios capítulo 1, versículo 1, del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, los creyentes en Éfeso, Pablo, por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, a todos los santos residentes en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Lo que el siguiente libro, Filipenses capítulo 1, versículo 1, esta es la Biblia católica.
Dice versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, la ciudad antigua de Filipos. Un texto más, Colosenses, la ciudad de Colosenses, los creyentes en esa ciudad, Pablo escribió diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Jesucristo residentes en Colosas. ¿Qué podemos aprender aquí? Podemos aprender algo precioso. Podemos aprender que los santos son cualquier creyentes en las iglesias. Cualquier creyente verdadero que se encuentra en una iglesia, sea en Roma, sea en Corinto, sea en Filipos, sea en Éfeso, sea en Colosas, sea en Tamazunchale, sea en Matlapa, sea en Gilitla, sea en Tamán, sea en Chapoacanito, sea en cualquier pueblo, en cualquier país, en cualquier lugar. Escuchen otra vez 1 Corintios 1:2. Escribiendo a los que son llamados santos, y a todos los que en cualquier lugar que sea, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. En cualquier lugar, uno que ha invocado el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador personal, es en verdad el que tiene a Cristo en su corazón, sea el más humilde o el más grande, el más pequeño, en cualquier condición física, cualquier estado emocional, mental, aún los que son más consagrados a Dios o aún menos consagrados a Dios, si tienen a Jesucristo como su Salvador personal y han nacido de nuevo por fe en Cristo, son salvos y son santos. La Biblia dice así. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, ellos son los santos. Los que constituyen el pueblo de Dios son los santos. Todavía sigo usando la Biblia católica, aunque a veces es difícil hallar pasajes para mí, porque el orden es un poco diferente que lo acostumbrado para mí en mi Biblia. Pero aquí en el libro de los Salmos, vamos a ver si podemos buscar Salmo 16 y después 148. Aquí está. El rey David dice, hacia los santos que moran en su tierra, cuán admirable hizo todo mi afecto. David dice aquí que tiene mucho afecto para los santos que moran aquí en la tierra. David no habla de personas que están en la gloria, contemplando a Dios, que están cuidando a personas en la tierra, que están intercediendo por nosotros en la tierra. David dice, mi afecto es hacia los santos que moran en su tierra, aquí en la tierra. Dice en Salmo 148, versículo 14, dice que Dios ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Los hijos de Israel son el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y ellos son sus santos. Y David y el salmista dice, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Entonces, todos los verdaderos creyentes en Dios, en el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, son los santos. Entonces, ¿qué diríamos? Pues la conclusión es, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios son los santos. ¿Qué del Nuevo Testamento? Pues ya leímos Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses y Colosenses, cada carta escrita a diferentes iglesias en diferentes pueblos, y Dios diciendo, ustedes son mis santos.
cualquier creyente en cualquier lugar, cualquier ciudad. Entonces, ¿qué está enseñando entonces? Que los santos no existen o no interceden delante de Dios o no tienen este derecho. Bueno, vamos a volver a la Biblia y ver lo que dice la Biblia en este asunto. ¿Sí? En este asunto. Vamos a ir primero a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Qué dice la Biblia acerca de quién puede ser su intercesor? ¿Quién puede ser su intercesor? Y de hecho debemos ir aquí vamos a usar esta Biblia católica, capítulo 14, versículo 6. Respóndele Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién puede ser nuestro intercesor? Jesucristo mismo dijo, yo soy el único camino que lleva a Dios. La única persona que puede llevarte a Dios y al cielo. ¿O qué dice primero de Timoteo, capítulo 2? Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, el Hijo de Dios que se hizo hombre para morir en la cruz, resucitar, ascender y sentarse a la diestra de Dios como sumo sacerdote, para ser su mediador, mi mediador entre mi alma y Dios. Y noten, la Biblia dice, esta es una Biblia católica, porque uno es Dios y uno también el mediador, el intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. En tercer lugar, en Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículo 14, Jesucristo es el único y suficiente gran sumo sacerdote, o otras versiones dicen sumo pontífice. Dice en Hebreos 4:14, teniendo pues por sumo pontífice, gran sumo sacerdote a Jesús, Hijo de Dios, que cuando ascendió penetró hasta lo más alto del cielo y nos abrió puertas. Estemos firmes en la fe que hemos profesado. Entonces, este texto dice que Jesucristo es el único y suficiente pontífice, que es el gran sumo sacerdote para abrir el camino a Dios y al cielo por su sacrificio en la cruz y por su sacerdocio continuo y eterno en el cielo. Noten Hebreos capítulo 7, versículo 25. De aquí es que Jesucristo puede perpetuamente salvar a los que por medio suyo se presentan ante Dios, a Dios, como que está Cristo siempre vivo para interceder por nosotros. Siempre vive a la diestra de Dios Padre para interceder por los que creen en Él como Salvador personal. Y si esto no fuese suficiente, Cristo es único camino a Dios, único mediador entre Dios y los hombres, único y suficiente gran sumo sacerdote o sumo pontífice, y es el único justo abogado que el pecador pueda tener delante de Dios. 1 de Juan 2:1 dice, Jesucristo, el justo Hijo de Dios, es el único abogado para con el Padre. Ay. Ahora, piensa conmigo. Si uno puede tener a Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, que es Dios, se manifestó en carne para llevar nuestros pecados en la cruz, ser sepultado, resucitar, ascender a la gloria y sentarse a la diestra del Padre, donde está en este momento intercediendo por los suyos, por su pueblo. Ahora, si uno puede tener a Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, con todos sus méritos infinitos como el Hijo de Dios, y los méritos que Él
Él tiene por haber muerto por nuestros pecados en la cruz y pagado el único y suficiente precio para nuestro perdón y salvación, su propia sangre. Y habiendo entrado en el lugar santo, santísimo, en el cielo mismo, en la presencia de Dios, y habiendo presentado su sangre en pago perfecto de todos tus pecados y mis pecados y de todos los pecadores, si uno pudiera tener tal Salvador, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, como su único camino a Dios, como su único mediador entre su alma y Dios, como su único y suficiente gran sumo sacerdote o sumo pontífice, y su único y justo abogado para con el Padre, para defenderle delante de Dios y su tribunal de justicia y perdonarle. Entonces le hago esa pregunta: si usted pudiera tener a Jesucristo, y usted puede, como su Salvador personal y su intercesor personal delante de Dios, si pudiera tener a Jesús con todos estos méritos, ¿por qué buscar a otro? ¿Por qué confiar en otro? ¿Por qué rezar o rogar o orar y pedir favores y aún salvación a otro? ¿Por qué? Hechos 4:12 dice en una versión católica, Reis Amat, aquí dice: fuera de Jesucristo, Hechos 4:12, fuera de Él, no hay que buscar la salvación en ningún otro. Pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Ningún otro nombre, ningún otro medio o mediador, ningún otro sacrificio. Jesucristo es sacrificio perfecto y suficiente. Es Salvador perfecto, eterno, suficiente. Y es sacerdote eterno, glorioso, todo suficiente. No solo para salvar de todo pecado y de sus consecuencias en el infierno, sino para brindar toda gracia y misericordia delante del trono de la gracia de Dios Padre. Hechos 4:16. Entonces, si usted puede tener a Jesucristo, ¿por qué rezar a otro, orar a otro, confiar en otro, buscar a otro? ¿Necesita usted a otro? Los santos, bíblicamente, no son supercreyentes con méritos especiales y extraordinarios, como dice Padre Flaviano Amatuli, diciendo que ellos por su excelencia en santidad o en bondad o misericordia o fidelidad a Dios, por eso merecen interceder por nosotros y ser nuestros modelos en el cielo. No. Bíblicamente, en la Biblia, lee la Biblia, los santos son todos verdaderos creyentes en Dios y en su Hijo Jesucristo, en cualquier lugar, en cualquier edad. El creyente más débil o más fuerte, el creyente más pequeño o más grande en este mundo, si ha creído en el Señor Jesucristo e invocado a Él por fe como Señor y Salvador personal, recibiendo a Cristo por fe, es un santo, bíblicamente. Tal vez no ha llegado a la plenitud de santidad en su vida, hay imperfecciones, pero si ha recibido a Cristo de veras, hay una gran diferencia en su vida. Tal vez tiene sus debilidades, tiene sus momentos cuando falla, pero sigue adelante en una vida nueva en Cristo, y la Biblia lo llama un santo. Es apartado del mundo y del pecado para Dios y su servicio y su comunión y adoración. Él mismo se esfuerza a vivir en santidad porque Dios lo declara un santo. Entonces usted preguntaría, ¿por qué entonces nos han enseñado, como en este nuevo catecismo y en otros catecismos, por qué nos han enseñado, como en el catecismo literalmente dice, que podemos y debemos pedir a los santos que interceden por nosotros y por todo el mundo? Si realmente no existen en esta capacidad de intercesores en la gloria.
Y la Biblia enseña que los santos son cualquier creyente que en verdad tiene a Cristo como su Salvador. Pues es una buena pregunta. Loraine Boettner en su libro Catolicismo Romano, dado estos datos que en el año 375 de nuestro Señor Jesucristo se introdujo la iglesia la veneración de santos muertos. No comenzó hasta 375 años después de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento. Las oraciones dirigidas a los santos no comenzó hasta 600 años después de Cristo. Y la canonización, que es la declaración formal oficial de la iglesia, que uno ahora merece ser santo, no comenzó hasta más o menos 995 después de Cristo. No siempre ha existido esta dogma en la iglesia católica. Pregunta: si Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, si Él está en todo momento siempre intercediendo delante de su Padre en el cielo, ¿por qué necesitamos otro intercesor? Es como si yo pusiera la comparación de un cerillo es un santo. Si concediéramos que realmente son santos, aunque la Biblia no dice. Pero toma San Isidro o San Judas Tadeo o cualquier santo que es nombrado santo, y él podemos comparar a un cerillo. Un cerillo se prende, pero pronto se apaga y ya no es útil para nada. Pero por otra parte tenemos el sol, que es el mismo en la mañana y en la tarde y aún en la noche, aunque se esconde por un tiempo, pero vuelve en la mañana. El sol brilla, brilla y brilla y brilla y llena todo el mundo. Ahora, vamos a comparar el sol a Jesucristo. Mire, ¿qué le gustaría tener para alumbrar este mundo? ¿Un cerillo o el sol? ¿Qué le gustaría tener, alumbrar su vida espiritual y brindarle la salvación de su alma, o por lo menos ayuda en su negocio, en su familia, en su salud, lo que sea? ¿Quiere un santo o quiere el Hijo eterno de Dios, Jesucristo, que está intercediendo todo el tiempo para los que confían en Él como su Salvador personal? La Biblia presenta uno solo, un solo camino a Dios y al cielo, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo único y suficiente gran sumo sacerdote y un solo abogado para con el Padre. Es Jesús, el Hijo de Dios, y no hay ningún otro delante del Padre en este momento que te puede ayudar y te puede salvar. Puede ser que al dar una nueva definición, pero no bíblica, a los santos, y en darles un papel que en ninguna manera les corresponde, es decir, siendo intercesores para personas aquí en la tierra, puede ser que se están cumpliendo las palabras del Señor y Salvador Jesucristo en la Biblia, en Mateo 15, versículos 3 y 6 al 9. ¿Por qué? Él hace la pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado, hecho nulo el mandamiento de Dios por vuestra tradición de los hombres. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, por demás me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Mateo 15, versículo 3 y 6 al 9. Entonces usted diría a la conclusión de este mensaje: ¿qué hago entonces? Pues hay que reconocer que a la luz de la Biblia usted ha sido equivocado, o los que le han enseñado han sido equivocados bíblicamente.
han sido equivocados, usted tiene que reconocer su error y desechar la enseñanza falsa y la práctica falsa de buscar, rezar, orar a santos, confiando en ellos, como si un cerillo pudiera alumbrar el universo cuando solo el sol de justicia, Jesucristo, solo Él puede alumbrar tu alma para salvación eterna. Y también para ayudarle en todo momento en esta vida, hasta que Él venga o hasta la muerte, para llevarle al cielo, solo y cuando usted le ha recibido por fe como su Salvador personal. Hay que desechar entonces el error y depositar ahora toda su fe y confianza en Jesucristo como único Salvador, que hizo el único sacrificio, que tiene los únicos méritos y es el único sacerdote y mediador entre su alma y Dios, el único que puede interceder por usted. Usted tiene que creer en Él y su sacrificio en la cruz para perdón de pecado y experimentar un nuevo nacimiento, nueva vida, vida eterna y salvación eterna, recibiendo a Jesucristo por fe. Después entregar tu vida a Él para servirle y adorarle y amarle y solo a Él y su Padre por el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante nunca jamás rezar a otro, pedir a otro, en otro nombre de Dios, sino solo en el nombre de Jesús, como Él enseñó. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. Juan 14, 13 y 14. Pues esto requiere, amigo mío, amiga mía, una decisión. Una decisión. Creer la verdad de la Biblia, desechar el error de los hombres, recibir al Señor Jesucristo por fe y poner toda tu confianza en Él de aquí en adelante. Que Dios le bendiga, en verdad. Damos gracias a Dios por el privilegio tan grande de presentar este mensaje. No es nuestro deseo ser ofensivo, ofender sin razón, sino claramente proclamar lo que Dios nos dice por la Biblia. Aún en su propia Biblia va a encontrar que hay un solo mediador, intercesor entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Búscalo en la palabra de Dios hasta encontrarlo, de veras. Si podemos ayudar en algo, estamos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Tenemos cultos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos. A las 6 de la tarde los miércoles tenemos un culto. Y también queremos invitarles a una conferencia especial en la última semana de octubre. Una conferencia sobre o de la familia. Tenemos un predicador que nos va a predicar sobre la familia, cómo saber, cómo ayuda para nuestras familias. El 26 al 30 de octubre, miércoles a domingo, el 26 al 30 de octubre, vamos a seguir anunciando. Todos están invitados. Pues antes de terminar este programa, y que Dios les bendiga, que escuchen otra pieza de música. Lava
Bien.